Hola a todos, me presento, soy un nuevo fanfictero llamado Te. Intentaré traerles capítulos a menudo. Este fanfic se me vino a la mente después de ver un Mahoraga Alegana a Boku no Hero. Aclaración. Los personajes, música e imágenes que aparecen en este fanfic no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Solo me pertenece la historia. Todo empezó en otro mundo. Gojo Satoru lanzó su rojo amplificado, y Sowara Mitsuikari no Ashira. Una esfera carmesí abrasadora salió disparada al cielo. Sukuna, con los ojos entrecerrados y la voz cargada de urgencia contenida, invocó: Mahoraga. El Shikigami gigante emergió de entre los escombros, lanzándose directo hacia la esfera azul que Gojo preparaba en paralelo. Pero Gojo fue más veloz. Se materializó en el centro, conectó un golpe devastador que desestabilizó al coloso en pleno vuelo. Sukuna juntó las palmas y expulsó un chorro de sangre a velocidad letal. Sangre penetrante. Gojo respondió sin inmutarse. Hizo Tasogarechi no Itomi. La esfera azul absorbió el torrente como si fuera nada. Y entonces, las palabras finales. Kyurouen Koukarasu Toshomyo Yori no Asama. Vacío púrpura. La colisión de energías devoró todo a su paso. Incluyendo a Mahoraga. Sukuna frunció el ceño, palpando el vacío en su conexión. No siento su presencia en otro lado del universo. La guerra final ya estaba fracturada en múltiples frentes. Los portales de Kurohiri habían convertido el campo en un mosaico de caos. En la fortaleza flotante de Ua, Deku, Bakugo y el núcleo principal se enfrentaban a un Shigaraki cada vez más desquiciado. Pero en las ruinas humeantes de la montaña Gunga, el verdadero infierno ardía contra el verdadero All for One, rejuvenecido hasta niveles grotescos gracias a la droga Rewind. Su cuerpo se retorcía y se recomponía en ciclos acelerados, como si el tiempo mismo se negara a dejarlo morir. El aire era irrespirable. Humo negro, ceniza flotante, olor metálico a sangre quemada y ozono de quirks chocando. Endeavor avanzaba como una antorcha viviente, sus llamas infernales rugiendo en oleadas que derretían el acero retorcido a su alrededor. Aux trazaba arcos imposibles en el cielo, sus plumas afiladas silbando como proyectiles mientras intentaba mantener a raya las barreras de aire de All for One. Tokoyami, envuelto en la penumbra de las ruinas, potenciaba a Dark Shadow hasta límites dolorosos. Hiro, con los enchufes hundidos en la tierra agrietada, enviaba pulsos sónicos que hacían vibrar los huesos de cualquiera cerca. Endeavor gruñó entre dientes, el sudor evaporándose al instante en su piel ardiente. Aux. Flanco izquierdo, ahora. No dejes que robe ni un segundo más. Aux, alas ennegrecidas y sangrantes en las puntas, respondió con voz tensa pero firme. Si no lo sobrecargamos o lo forzamos a abusar de esa regeneración, va a seguir volviéndose más fuerte. Tenemos que romperlo antes de que nos agote. All for One flotaba a unos metros del suelo, inmóvil, casi aburrido. Bloqueaba con barreras invisibles y devolvía ataques robados con la misma indiferencia con que alguien desecha un juguete roto. Su voz resonó clara, serena, cortando el rugido de las llamas y el caos como un cuchillo frío. El legado de All Might reducido a esto. Un grupo de adolescentes exhaustos y un hombre quemado que aún se convence de que su fuego lo hace digno de relevancia. ¡Qué desperdicio tan patético! Las palabras cayeron pesadas. Endeavor sintió un latigazo en el pecho, las llamas en sus hombros chisporrotearon un instante más fuerte, como si intentaran quemar la humillación misma. No respondió. No podía. Solo apretó los dientes y lanzó otra ráfaga de Prominence Burn, más furiosa, más desesperada. De pronto, el cielo se rajó sin previo aviso. Una línea negra, fina como un hilo de obsidiana, cruzó las nubes. Un crack seco, casi discreto. Sin explosión de luz, sin trueno. Solo el sonido de algo muy pesado rompiendo la atmósfera, como si el mundo mismo hubiera sido perforado. El impacto llegó 600, 700 metros más allá, en el bosque lateral. La tierra se levantó en una columna densa de polvo y rocas. Árboles centenarios se partieron como ramitas secas. Un cráter irregular se abrió, profundo, humeante, con un eco sordo que recorrió el valle. Endeavor giró la cabeza violentamente, las llamas titubeando un instante por la sorpresa pura. ¿Qué demonios? Aux ascendió de golpe, entrecerrando los ojos contra el polvo que se elevaba como niebla. Sus alas, ya chamuscadas, batieron con fuerza para estabilizarse. No es de él. All for One ni siquiera se movió. Ni un músculo. All for One ladeó la cabeza apenas, su expresión imperturbable. La voz llegó hasta ellos con esa claridad sobrenatural, casi amable, como si estuviera comentando el clima. Curioso no es mío. Y definitivamente no es de ustedes. Hizo una pausa breve, casi divertida. Parece que algo más decidió unirse a la fiesta.
¡Qué imprevisto! Endeavor sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el fuego. Por primera vez en mucho tiempo, el campo de batalla se sentía fuera de su control. No solo por All for One, sino por lo que acababa de caer del cielo. Zona de apoyo, retaguardia. Los héroes de soporte corrían entre escombros humeantes, voces entrecortadas por el humo y el pánico. El olor a tierra quemada y metal fundido les picaba en la garganta. Héroe 1, por radio, voz temblorosa. Central, necesitamos refuerzos ya en el sector oeste. All for One está, Héroe 2, interrumpiendo. Preparen el cañón de largo alcance, maldita sea. Si no lo frenamos ahora, Héroe 3, empujando a los otros. Basta de hablar. Vamos a terminar con ese bastardo de una vez. Un estruendo brutal ahogó sus voces. El suelo se abrió como si una bomba hubiera estallado bajo sus pies. Tierra y grava volaron en una nube espesa. El polvo tardó en asentarse, dejando un silencio pesado roto solo por el crepitar lejano. Del fondo del cráter surgió un giro lento, metálico, resonante. Como una maquinaria antigua despertando. Una figura colosal emergió. Más de 4 metros de altura. Piel blanca pura, casi luminosa. Una espada larga, grotescamente incrustada en su antebrazo derecho, goteando una sustancia oscura que no era sangre. Sobre su cabeza, una rueda de 8 mangos flotaba inmóvil, un símbolo ominoso y silencioso. El héroe 2 disparó un rayo de energía azul brillante directo al pecho. Marca chamuscada. Nada más. ¿Qué carajos es eso? ¿Otro Nomu? Gritó, disparando sin parar. La rueda giró una vez. Las quemaduras desaparecieron. El héroe retrocedió, tropezando. No puede ser. La entidad apareció frente a él. Corte diagonal. Partido en 2. Sangre salpicando árboles. Los otros 2 cargaron. Héroe 1. Barrera reflectante. Nada. Héroe 3. Puñetazo cinético. Nada. Onda invisible al aire. Quirks apagados. Héroe 1, pensando. ¿Por qué? Mi barrera tarda 3 segundos pero ahora ni cosquilleo. Héroe 3 retrocedió, lágrimas mezcladas con polvo. ¿Por qué mi fuerza no responde? Maldita sea. La entidad avanzó. El héroe levantó la vista, pecho agitado. Palabras en torrente. ¿Por qué esto me pasa a mí? Yo solo quería ayudar. Quería salvar a mi familia. Mi mamá está enferma, mi hermanita pequeña, ellas me necesitan, yo solo quería ser alguien que las salve de sus problemas. ¿Por qué demonios me pasa esto a mí? Grito ahogado. Piernas fallaron. Corte descendente. Cuerpo doblado, ojos abiertos con lágrimas sin secar. Héroe 1 susurró. No puede terminar así, movimiento casual. 3 cuerpos. Ningún Kirk activo. La entidad siguió caminando. Cada pisada temblaba la tierra. El camino hacia el epicentro estaba salpicado de escaramuzas pequeñas. Héroes y villanos ensarzados en combates desesperados, el aire cargado de humo, gritos ahogados y el olor metálico de sangre fresca. La entidad avanzaba sin desviarse, como una fuerza de la naturaleza que no reconoce bandos. Un villano de bajo rango, un tipo flaco con ojos hundidos y manos temblorosas, disparó por puro reflejo una ráfaga de proyectiles oscuros, sombras sólidas que silbaron como cuchillas. Los impactos resonaron contra el pecho de la entidad, dejando marcas humeantes que se disiparon casi al instante. La rueda giró una sola vez, un sonido seco y preciso que cortó el aire como el tic de un reloj mortal. El villano retrocedió, el terror subiéndole por la garganta. Otra vez esa maldita rueda. No puede ser. Mis sombras siempre matan, siempre. Gritó, voz quebrada, casi llorosa. Intentó lanzar otra ráfaga, más desesperada, más amplia. Los proyectiles se disolvieron en el aire antes de tocarla, inofensivos como humo disperso. La entidad lo alcanzó en 2 pasos tranquilos. No hubo prisa, no hubo rabia. Solo un movimiento descendente de la espada, limpio y definitivo. La cabeza del villano rodó por el suelo, expresión congelada en una mezcla de incredulidad y horror absoluto. Los ojos aún abiertos, como si en el último segundo hubiera comprendido que nada de su poder importaba. El cuerpo sin cabeza se desplomó con un golpe sordo, sangre extendiéndose en un charco oscuro que el polvo absorbió rápidamente. Más adelante, en una pequeña zona de ruinas derrumbadas, pilas de concreto roto, vigas retorcidas y fuego lejano, 2 héroes luchaban espalda con espalda contra 3 villanos. Golpes, explosiones de quirks y gritos se mezclaban en un caos sucio y desesperado. El polvo flotaba como niebla espesa, el aire sabía a metal y sangre. Entonces, sin anuncio, sin ruido previo, la figura colosal irrumpió entre ellos. Como una sombra que devoraba la luz misma, su presencia hizo que el tiempo pareciera ralentizarse.
Corte diagonal descendente. El primer villano, un tipo corpulento con kir de endurecimiento, fue partido por la mitad desde el hombro hasta la cadera. Sus dos mitades cayeron con un sonido húmedo y sordo, intestinos derramándose en la tierra agrietada, un vapor caliente subiendo del corte perfecto. El segundo villano gritó, alzando un brazo reforzado por su kir de densidad para bloquear. La espada lo alcanzó de todos modos. El brazo izquierdo se desprendió limpiamente a la altura del hombro, sangre brotando en un arco caliente que salpicó el rostro de su compañero. Retrocedió tambaleante, ojos desorbitados, el muñón temblando violentamente mientras intentaba presionar la herida. No, por favor. No me mates. Yo solo seguía órdenes. No quería esto, juro que no quería. Balbuceó, con una voz quebrada en sollozos infantiles. Lágrimas gruesas se mezclaron con el sudor y el polvo en su cara, dejando surcos negros. El miedo le había robado toda la arrogancia villanesca. Ahora solo era un hombre aterrorizado, pequeño, mirando la muerte caminar hacia él con pasos tranquilos. La entidad no se inmutó. No hubo pausa, no hubo piedad. Un pisotón brutal. El cráneo del villano sin brazo se aplastó bajo el pie como una fruta madura, un crujido seco y nauseabundo que resonó en el silencio repentino. Fragmentos de hueso y materia gris salpicaron el suelo. El cuerpo se desplomó, inerte, como un trapo vacío. El tercer villano, el último en pie, sintió el instinto de supervivencia golpearle como un martillo en el pecho. Activó su kir de velocidad supersónica. El aire a su alrededor se distorsionó y salió corriendo entre los árboles, zigzagueando desesperado, ramas partiéndose a su paso, hojas volando como confeti ensangrentado. La entidad giró apenas la cabeza. Blandió la espada en un corte amplio al aire. Una onda invisible recorrió el espacio, un pulso frío que hizo que el viento se detuviera por un instante. El fugitivo se detuvo en seco a mitad de zancada, como si alguien hubiera cortado los hilos de una marioneta. Su kirk se apagó de golpe. 2 minutos exactos de impotencia absoluta. Sus piernas se congelaron, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que le iba a reventar el pecho. Intentó gritar, pero el pánico le cerró la garganta. Solo salió un gemido ahogado. La entidad ya estaba allí. Un tajo final, preciso, casi quirúrgico. El cuerpo cayó partido en diagonal, sangre salpicando las hojas como lluvia oscura. El silencio volvió, más pesado que antes. Los dos héroes que quedaban, paralizados por lo que acababan de presenciar, se miraron entre sí. Sus quirks seguían funcionando por ahora. Pero el desconcierto los tenía clavados en el sitio, respiraciones aceleradas, manos temblando, el sudor frío bajándoles por la espalda. Sin previo aviso, la entidad se movió. Un thrust directo, rápido como un relámpago. La espada atravesó el abdomen del primer héroe de lado a lado. El hombre jadeó, ojos abiertos de par en par, sangre subiendo por su garganta en un gorgoteo rojo. Cayó de rodillas, agarrándose la herida inútilmente, los dedos resbalando en su propia sangre caliente. El segundo héroe, viendo a su compañero aniquilado en un instante, sintió la rabia y el terror explotar dentro de él como una bomba. No. Rugió, voz rota por la furia y el miedo. Activó su kirk de presión atmosférica al máximo. El aire alrededor de la entidad se comprimió violentamente, un crujido sordo como si el espacio mismo se estuviera rompiendo. La figura colosal quedó inmóvil, atrapada en una jaula invisible de cientos de atmósferas, el suelo bajo sus pies agrietándose por la fuerza. Debo eliminarlo ahora. No debe llegar al centro. No debo dejar que eso pase, pensó el héroe, dientes apretados hasta doler, venas hinchadas en la frente y el cuello. Sudor le corría por los ojos, mezclándose con lágrimas involuntarias. Se escuchó un giro lento de la rueda. La entidad empezó a moverse, poco a poco, centímetro a centímetro, rompiendo la presión como si fuera papel mojado. ¿Qué demonios? ¿Cómo lo está logrando? Gritó el héroe, voz quebrándose. Aumentó la presión al límite absoluto. Sus propios ojos comenzaron a sangrar, gotas rojas resbalando por sus mejillas como lágrimas carmesí. El dolor era insoportable, un fuego en la cabeza, pero no soltó. No podía soltar. Muere, maldito. Otro giro, más rápido, más fuerte. El sonido metálico resonó como un veredicto. La entidad se liberó por completo. En un parpadeo, se movió a una velocidad imposible. La espada descendió en un arco perfecto. El héroe ni siquiera tuvo tiempo de gritar. El corte lo partió desde el hombro hasta la cadera. 2 mitades cayeron al suelo con un golpe sordo, sangre extendiéndose en un charco que reflejaba el fuego lejano. La entidad siguió caminando hacia el epicentro de la batalla, dejando atrás solo silencio y cuerpos.
El zumbido de la guerra principal se hacía más fuerte con cada paso, como si el caos lo estuviera llamando. La figura colosal emergió al claro principal. El polvo se asentó a su alrededor como si el viento le tuviera respeto. La rueda de 8 mangos flotaba inmóvil sobre su cabeza, absorbiendo la luz del fuego cercano. Su piel blanca pura, casi luminosa, contrastaba con el infierno rojo y negro que ardía a su alrededor. All for One apartó la mirada de Endeavor por primera vez en toda la batalla. Una pausa larga, silenciosa. Su respiración, normalmente controlada, se entrecortó apenas un instante por la curiosidad genuina. Con voz serena pero baja, casi susurrada por el humo que flotaba entre ellos. No percibo ningún Kirk, pero su esencia tiene un nombre. Hizo una breve pausa, como si confirmara algo en su mente. Espada de 8 mangos. Sila divergente, el general divino Mahoraga. Sonrisa sutil, fría, pero sus dedos temblaron levemente al extenderlos. Mahoraga grandilocuente para algo tan primitivo. Y eficiente. Endeavor miró perplejo al ser, los ojos abiertos de par en par bajo las cejas chamuscadas. Su pecho subía y bajaba con dificultad, el humo le raspaba la garganta como papel de lija. Con voz ronca y entrecortada por el agotamiento y el humo, murmuró casi para sí mismo. ¿Qué carajos es eso? Mata como si nada. Las palabras salieron rotas, entre jadeos y toses ahogadas. El humo le quemaba los pulmones, el agotamiento le hacía temblar los hombros, y por primera vez sintió que su fuego era inútil ante algo que no podía clasificar. Aux descendió un poco más, alas chamuscadas temblando por el escalofrío que le recorría el cuerpo entero. El humo le picaba en los ojos, su respiración se entrecortó. Con voz tensa y quebrada, casi un susurro ronco. Esa cosa solo lo mira a él. Como si no existiéramos, como si nuestros quirks no importaran. Tokoyami miró perplejo al ser, Dark Shadow encogida a su alrededor por primera vez en la oscuridad que tanto amaba. El humo le llenaba la nariz, el agotamiento le pesaba en los hombros. Con voz baja y grave, entrecortada por el miedo que nunca había sentido tan crudo. El abismo cobró forma. No hay maldad, solo función, destrucción pura. Peor que cualquier villano. Hiro sintió las vibraciones de cada pisada resonar en sus oídos como un tambor lento y mortal. El humo le irritaba los ojos, sus enchufes temblaban en la tierra por el agotamiento acumulado. Con voz temblorosa y entrecortada, casi ahogada por el polvo y el pánico. El silencio que trae es peor que cualquier ruido, como si el mundo se callara para verlo pasar porque sabe que nada de lo que hacemos le afecta. Endeavor volvió a mirar perplejo al ser, las llamas en sus hombros titubeando como si ellas mismas dudaran. El humo le llenaba los pulmones, el agotamiento le pesaba en cada músculo. Con voz ronca y entrecortada, forzó las palabras entre toses. No importa. Lo quemaré hasta que no quede nada. Pero la frase salió más débil, rota entre jadeos y toses ahogadas. El humo le quemaba la garganta, el agotamiento le hacía temblar los puños, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su fuego no era suficiente. Miraba a esa cosa y no encontraba respuesta. All for One levantó una mano, deteniendo cualquier movimiento impulsivo con un gesto casual. Su tono calmado, casi paternalista, pero con un leve quiebre por la anticipación. No te apresures, Endeavor. Observa. No pertenece a ninguno de los bandos aquí presentes. Ni héroes, ni villanos, ni siquiera a ese niño que se hace llamar mi sucesor. Solo un fenómeno que destruye lo que encuentra. Fascinante. Hizo una pausa, analizando cada detalle con ojos que no parpadeaban, el humo flotando alrededor de su máscara rota. En voz baja, casi para sí mismo, entre un suspiro controlado. Anula habilidades temporalmente y después de recibir un ataque, parece adaptarse. Inmune de por vida a lo mismo, supongo. ¡Qué mecanismo tan elegante! Casi poético. Mahoraga levantó la vista. No miró a Endeavor. No miró a Aux, ni a Tokoyami, ni a Hiro. Sus ojos se clavaron únicamente en All for One. Por primera vez, el general divino dejó de avanzar a ciegas. Adoptó una postura ofensiva clara. Espada alzada en diagonal, cuerpo inclinado hacia adelante como un depredador que por fin ha encontrado a su presa digna. La rueda permanecía quieta, esperando el primer golpe que la haría girar. All for One sonrió con calma absoluta, extendiendo una mano. Quirks robados comenzaron a zumbar bajo su piel, un coro de poderes listos para ser desatados. Con voz suave pero entrecortada por la excitación intelectual. ¿Vienes por mí, entonces? Qué inesperadamente selectivo. Ven. Muéstrame hasta dónde llega tu adaptación contra alguien que ya posee cada poder imaginable. Endeavor miró perplejo al ser una vez más, el pecho agitado, el humo saliéndole por la boca en cada respiración entrecortada. Con voz ronca y quebrada por el agotamiento y el humo, apenas logró decir.
Esto no puede ser. Sintió un cambio profundo en el pecho, más allá del agotamiento físico. No sabía qué era exactamente esa cosa, pero intuía que no operaba con reglas conocidas. Y eso lo aterrorizaba más que cualquier herida. Su prominencia Burn, su legado servirían de algo contra algo que ni siquiera parecía jugar con las mismas reglas. Aux descendió un poco más, alas temblando, voz tensa y entrecortada por el humo y el miedo. Endeavor, esto no es nuestro Fix. Esa cosa lo quiere a él. ¿Y si lo mata, qué nos queda después? ¿Qué le queda a cualquiera de nosotros? Tokoyami, Dark Shadow envolviéndose protectoramente alrededor de él, voz baja y quebrada. Sea lo que sea, el abismo nos está mirando. Y no parpadea. Hiro tragó saliva, enchufes temblando en la tierra, voz temblorosa y entrecortada por el polvo y el pánico. El ritmo del campo cambió, todo se siente más lento. Como si el tiempo estuviera esperando a que esa cosa dé el primer paso. Mahoraga dio un paso adelante. La tierra se agrietó bajo su pie con un sonido seco, como huesos rompiéndose. All for One rió suavemente, sin miedo, solo pura anticipación intelectual, su risa baja y entrecortada por el humo. Ven, Mahoraga. Muéstrame tu límite antes de que yo te muestre el mío. El aire se volvió espeso, opresivo. Las llamas de Endeavor se encogieron un instante, como si hasta el fuego reconociera la presencia de algo que no quemaba con calor, sino con vacío. El silencio entre ambos era ensordecedor. La batalla, que ya era un infierno, acababa de volverse algo completamente distinto. Un duelo entre un rey demonio que lo tenía todo y un dios de la adaptación que no necesitaba nada.